535, formulada por don Ricardo Utrera Fernández, diputado del Grupo Parlamentario Socialista. Comparece para responder esta pregunta y la siguiente don Francisco Javier Chacón Sánchez Molina, director general de Planificación Económica del Servicio Extremeño de Salud. Buenos días, señor Chacón, bienvenido nuevamente a esta Comisión de Salud y Servicios Sociales. Señor Utrera, tiene la palabra para formular la pregunta por un tiempo máximo de 3 minutos. Gracias, señora presidenta. Bienvenido, señor Chacón. Le agradezco mucho su presencia en esta comisión para contestar a las preguntas de la oposición. Mire, en Badajoz nos encontramos con un grave problema de aparcamiento en las zonas hospitalarias, en concreto pues, en el Hospital Universitario, en el Perpetuo Socorro, en el Materno Infantil. Creo que usted conoce esta situación. Si no la conoce, yo le invitaría a que acuda cualquier mañana para que lo vea usted en vivo y en directo. Pues mire, las personas que acuden a recibir una prestación sanitaria sufren un problema añadido que es encontrar aparcamiento. Se ven obligadas a desplazarse con más de un familiar o quien dispone de medios económicos, pues poder utilizar, por ejemplo, un servicio de taxi. Las personas que trabajan también allí en estas zonas hospitalarias también sufren este problema de falta de aparcamiento. Es una odisea encontrar aparcamiento allí a determinadas horas, una odisea, y obliga a desplazarse a pie desde distancias muy largas y además incluso pues, provocan trastornos, incomodidades en los propios hospitales, porque a veces se llega tarde, por ejemplo, para alguien que le tienen que practicar una prueba o acudir a una consulta. Nosotros sabemos que este es un problema que se arrastra desde hace tiempo, no es algo nuevo que haya llegado con ustedes, desde que están en el Gobierno, desde luego. Pero, mire, por ejemplo, en el Hospital Universitario de Badajoz, ahí le dejamos el problema prácticamente resuelto. En el hospital, que es el que cuenta con mayor afluencia mayor tráfico de personas, entre pacientes, profesionales, etcétera. Y no se trata de, como usted sabe, no es un asunto local. A mí no me gusta, desde luego, traer cuestiones locales. Usted sabe que en esos hospitales tienen servicios de referencia para toda la región y para la provincia, con lo cual obligan a desplazarse a muchas personas de distintas localidades de Extremadura. Por lo tanto, le formulo la pregunta, ¿cómo van a solucionar este grave problema que provoca tanto malestar? Y escucho con mucha atención su respuesta, señor Chacón. Muchas gracias, señor diputado. Señor Chacón, tiene la palabra por un tiempo máximo de 10 minutos para atender a la pregunta formulada. Perfecto, muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. A falta de la introducción que me acaba de hacer, un poco la pregunta escrita que yo tiene algún matiz que habría que aclarar, ¿no? Me lo acaba de hacer, pero como comprenderá, la respuesta ya la tenía un poco enfocada previamente. Me va a disculpar, entonces, especialmente el señor Utrera Molina, si dedico la primera parte de la intervención, en lugar de responder a la pregunta sobre las soluciones que habría que dar a los graves problemas de aparcamiento en las zonas hospitalarias de Badajoz, a intentar que me aclare qué es lo que quiere conocer. Debo suponer, y solo suponer, que con el término Badajoz nos referimos a la capital de la provincia, o debo entender que los problemas de aparcamiento son extensibles a la totalidad de los hospitales de la provincia de Badajoz. Debe admitir, señor Utrera, que la ambigüedad de su pregunta plantea dudas para darle la respuesta que sin duda nos solicita. Están poniendo graves problemas de aparcamiento en las zonas hospitalarias de Badajoz, es lo que dice literalmente su pregunta, y voy a responder a la pregunta que a mí me han transmitido como suya por escrito, ¿no? En el segundo de los casos, si se refiere a la provincia de Badajoz, podríamos hablar, por ejemplo, de la fase 1 del Hospital de Don Benito Villanueva de la Serena, inaugurado tras iniciar su funcionamiento en el mes de diciembre del año pasado. Y recalco este hecho porque si de ustedes hubiera dependido, aún no existirían problemas de aparcamiento.
simplemente porque aún no habría entrado en funcionamiento dicho hospital. Les tengo que recordar que en 2 años de ejecución, desde julio de 2021 hasta julio de 2023, el Gobierno anterior del PSOE solo fue capaz de ejecutar el 52% de la obra y a ese ritmo la fase 1 del hospital se habría acabado en verano de 2025. Entonces, señor Utrera, ¿me podría decir a qué se debe esta preocupación por un aparcamiento que con ustedes aún no existiría? Les tengo que recordar que, a pesar de que la programación de finalización de la obra era para septiembre de 2023, no se dotó para su equipamiento ni de un solo euro en los presupuestos de ese año. ¿Error de planificación o importantes carencias en su capacidad de gestión? Ustedes dirán. Estoy seguro, señor Utrera, de que seguidamente, antes de su exposición, responderá a todas esas preguntas que le he formulado. En el siguiente año, de julio de 2023 a julio de 2024, recepcionamos totalmente finalizada la fase 1, es decir, con el Gobierno del Partido Popular de María Guardiola se trabajó a un ritmo de casi 4 veces el ejecutado por el Gobierno del PSOE. Y no son palabras de este director general, son datos constatables en las certificaciones de obra firmadas por la dirección facultativa y por los técnicos del SES. Lo puede comprobar usted mismo, porque no solo nos hemos limitado a cortar la cinta, como se ha dicho aquí, hemos tenido que terminar los deberes que ustedes dejaron por hacer. Eso mismo nos están planteando con los aparcamientos. Centrándonos en la pregunta y volviendo al tema de los aparcamientos, además se tuvo que complementar el número de plazas del proyecto original. Seguimos hablando del Hospital de Don Benito Villanueva de la Serena. Cualquiera que acuda a estas nuevas instalaciones podrá comprobar cómo la capacidad instalada del aparcamiento está muy cercana al número de coches que asisten. En latín vulgar, en horas punta está prácticamente lleno. Pues bien, su proyecto, en la fase 1, contemplaba 231 plazas de aparcamiento, insuficientes a todas luces, ni siquiera para los trabajadores del SES. Un análisis de la situación en que nos encontramos nos llevó a programar y realizar de forma complementaria, urgente y fuera de proyecto 388 plazas más, casi triplicando las programadas originalmente por el Gobierno anterior. Centrándonos en el problema planteado en la pregunta, seguramente los extremeños y sus señorías lo entenderán mejor así. Los últimos, tanto que se preocupa por la atención a los usuarios, los últimos 388 vehículos que llegaran con pacientes no podrían haber aparcado, si de usted dependiera. Y recuerden, estamos hablando de un hospital, no de un hipermercado. ¿De verdad que nos están pidiendo soluciones al problema de los aparcamientos? Ahí las tienen, y en tiempo récord. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Chacón. Señor Utrera, tiene la palabra para réplica por un tiempo máximo de 5 minutos. Gracias, señora presidenta. Señor Chacón, mire, su respuesta me parece una falta de respeto y un desprecio al trabajo de la oposición. Usted pertenece al Gobierno, usted no está sentado aquí donde estoy yo. Aquí está la oposición. Usted pertenece al Gobierno y usted tiene que contestar como Gobierno y contestar a lo que se le pregunta, porque además es su obligación. En la respuesta claramente le dice las zonas hospitalarias de Badajoz, no de la provincia de Badajoz. No de la provincia de Badajoz, de Badajoz. Y es a lo que usted tiene que responder aquí. No sé si no le ha quedado claro. Ahora tiene la oportunidad, desde luego, de hacerlo en su turno de dúplica. Porque, mire, en este momento, mientras nosotros estamos hablando aquí, muchas personas están intentando aparcar en las zonas hospitalarias, le repito, de Badajoz ciudad. Y están encontrándose con muchas dificultades para encontrar aparcamiento. Como le he dicho antes, la mayoría de estas personas tienen que desplazarse en sus vehículos, por lo que es necesario que se garantice la prestación de este servicio público, porque a los hospitales no se acude por gusto. Se trata de personas enfermas que lo último que quieren es encontrarse con el problema añadido de no encontrar aparcamiento. En el Universitario de Badajoz, como se le he dicho antes, se lo hemos dejado casi solucionado.
Solo se trata de que ustedes y el Ayuntamiento actúen con la diligencia debida. Ya nos hemos interesado y le hemos preguntado a la Consejería de Salud, por cierto, sobre futuros planes de cobrar por aparcar en los hospitales públicos. Es evidente que en el caso del Universitario de Badajoz no pueden hacerlo en estos momentos por el origen de los fondos con el que se construyó. Para mi grupo, desde luego, privatizar este servicio y pagar por aparcar en un hospital público es un copago que además puede quebrar el principio de acceso universal a la sanidad pública. Y creo que es justo reconocer que Extremadura es de las pocas, o diría la única comunidad de este país donde no se paga en los estacionamientos en los hospitales públicos. Y mire, con respecto al Universitario de Badajoz, anteriormente conocido como Infanta Cristina, quiero hacerle algunas preguntas. ¿Todavía no les ha dado tiempo a poner toda la infraestructura, lo poco que quedaba de infraestructura necesaria para que este parking esté operativo al 100%? Pues tienen ustedes pendiente solucionar lo del vial, y hasta que no se solucione lo del vial, pues no puede darse por culminado este servicio. Por lo tanto, yo creo que tienen que ponerse a trabajar en ese sentido y hablar y acordar con quien sea necesario. Por cierto, ¿por qué este parking cierra por la noche? ¿Por qué está por las noches cerrado? ¿Por qué lo cierran los festivos? ¿Qué pasa, que el hospital cierra por la noche? ¿El hospital cierra los festivos? ¿O qué ocurre con personas que llegan de otra localidad? Por ejemplo, por la tarde entran en el servicio de urgencia, a lo mejor le aparcan allí, le dan el alta a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana. ¿Cómo sacan su vehículo de allí? A ver si puede usted responderlo, porque está ocasionando problemas a mucha gente, o quien tiene que relevar a otro familiar por circunstancias extraordinarias, a lo mejor de madrugada, o quien tiene que irse del hospital, como le he dicho antes, de la hora de apertura del parking, o con las temperaturas que sufrimos en Badajoz en verano. ¿Cuándo van a disponer allí de alguna sombrita? ¿Usted sabe lo que es una persona que sale de la quimioterapia a las 2 de la tarde y se mete en un coche a 40 grados de temperatura? Yo creo que les habría dado tiempo a poner por lo menos unas sombritas. Y con respecto al hospital materno y al hospital perpetuo, la gente allí se desespera también, que la gente, le insisto, no va allí a aparcar para irse de compra o irse a tomar una cerveza a un supermercado. Estamos hablando de personas enfermas y sus familiares. ¿Qué hace esta gente? ¿Se van a aparcar a Las Vaguadas? ¿Se van a la de Silla de Calamón? ¿O se van a aparcar a Valverde de Leganés? Y mire, y quiero hablarle también de la incomodidad que generan en esta zona los gorrillas, los gorrillas que se adueñan a determinadas horas y exigen un pago por aparcar allí a quien encuentra sitio. Esto es una situación que también tienen que solventarlo ustedes, es su responsabilidad, porque estas personas están actuando en espacios de titularidad pública y la solución no es que ustedes deriven a la ciudadanía a recurrir a la policía local. Mire, ya para acabar, yo reconozco que en Badajoz nos encontramos con un problema generalizado de falta de aparcamiento, entre otras cosas por una gestión también nefasta del Ayuntamiento. El Partido Popular lleva gobernando en el Ayuntamiento de Badajoz desde el siglo pasado. Señor diputado, le ruego vaya finalizando. 10 segundos. Perfecto. Y algo de responsabilidad tendrá el Ayuntamiento. Entiendo, por lo tanto, que es una responsabilidad compartida. Ahora que gobiernan ustedes y también cuando gobernamos nosotros. Pero es ahora a ustedes a quien les corresponde solucionar este problema. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. Señor Chacón, dispone de 5 minutos para cerrar el debate. Tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Yo me veo obligado a insistir en que, desde mi punto de vista, la pregunta podría haber estado bien planteada, pero no era lo concreta que debiera haber sido, ¿no? Entonces, yo he contestado a lo que he leído en la pregunta escrita, ¿no? Sí, no, Badajoz. Señor diputado. Me va a perdonar, pero graves problemas de aparcamiento en las zonas hospitalarias de Badajoz. Si dice de Badajoz capital, pues... No, de Badajoz. Señor diputado, ruego... Ha tenido usted su tiempo, ahora le toca al alto cargo. Muchas gracias.
como estamos Continúe, hablando, señor Chacón. Gracias. Como estamos hablando de una asamblea que represente los intereses de todos los extremeños, pensaba que estaban hablando de los intereses de Badajoz en conjunto, no de Badajoz capital. Me va a permitir que la respuesta lo haya interpretado conforme Badajoz genérico. Admítame disculpas. Voy a empezar a comentar, me hace gracia el doble rasero de medir, ¿no? Tenemos que ponernos de acuerdo con el Ayuntamiento de Badajoz, que no ha solucionado el problema en muchísimos años gobernando, pero cuando hablamos de los problemas derivados del aparcamiento, de los hospitales gestionados por el anterior gobierno durante decenas de años, se nos han hecho larguísimos, ahí no los han solucionado. El Ayuntamiento sí, curiosamente la Junta de Extremadura no. Doble tablero. Ahora me explico, ¿no? Las aclaraciones me permiten saber lo que pretendían preguntar. Ya me extrañaba a mí que preguntaran por el aparcamiento de uno de los hospitales de Badajoz provincia, el del Hospital Don Benito de Villanueva de la Serena, ¿no? Están hablando de uno en concreto o de dos en concreto de la capital. Por cierto, con la gestión de la obra del aparcamiento y helipuerto del Hospital Universitario de Badajoz, que también nos dejaron acabada, tampoco el Gobierno anterior puede ponerse muchas medallas, ¿no? Una obra programada inicialmente para ser terminada en 14 meses, casualmente poco antes de las últimas elecciones. Tenía un grado de ejecución que no llegaba al 70% en julio de 2023, cuando se hizo el traspaso al nuevo gobierno. Considero, en línea con lo que también ha comentado, que ese hubiera sido el momento de plantear, cuando se planteó esa obra nueva con fondos europeos, hubiera sido el momento de plantearlos con marquesinas, como se suelen hacer y deben hacer los aparcamientos en zonas en las que se soportan los 40 o más grados. Estoy de acuerdo con usted, se debiera haber hecho en el momento financiero. A partir de ahí intentaremos buscarle soluciones una vez más a lo que no se hizo en su momento. En lo que se refiere al problema de los accesos al hospital, el problema de la rotonda, ¿no? Al que ha hecho referencia, me va a permitir que ponga encima de la mesa un problema de sintaxis que cambia absolutamente el contenido de la pregunta que plantea, ¿no? No tiene nada que ver los problemas de aparcamiento, que es lo que plantea en su pregunta, con los problemas de acceso al aparcamiento, que es lo que ha matizado, ¿no? Y lo que le cambia un poco el contenido. Entendemos que la dotación, como bien ha señalado, de plazas dentro de la parcela del hospital universitario es suficiente, con los matices que ya hemos hecho de las marquesinas, que deberán haberse dotado en su momento, y poco más puedo apuntar en ese sentido. No mucho más podemos señalar si la pregunta se refiere a ámbitos ajenos a nuestra competencia, como es el aparcamiento en vías públicas o la gestión de los accesos al hospital. Quizá la pregunta se la hubieran tenido que hacer al anterior consejero de Sanidad, señor Vergeles, que conoce muy bien este tema, ¿no? Y quizás nos podría haber explicado qué gestiones realizó él y cuáles son los compromisos a los que llegó en hacer él en nombre del Gobierno del PSOE. Recordemos, señorías, que una adecuada planificación suele evitar problemas futuros. A las pruebas me remito. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta, que también será atendida por el señor Chacón. La cuarta pregunta es la pregunta número